Dios les bendiga, mis amados hermanos. Bienvenidos a su programa Mirad que nadie os engañe. Hoy, mis amados hermanos, les quiero saludar. De veras, siento un deseo grande de saludar a todos los hermanos que por mucho tiempo, hermanos, han estado escuchando algunos de nuestros programas. Les pido que me disculpen, hermanos, porque estuve algún tiempo fuera trabajando, ¿verdad? Pero ya estamos incorporados nuevamente aquí en su programa Mirad que nadie os engañe. El tema de hoy, hermano, es un tema bastante interesante, y yo le invito, hermano, a que verdaderamente le pida a nuestro Señor que con la ayuda de su Espíritu pueda usted y yo podamos, hermano, discernir su palabra y podamos, hermano, ponerla por obra, que podamos ponerla por obra. Amén. El Señor quiere que seamos libres, hermano. El Señor quiere que seamos sobrios. Amén. Entonces vamos a empezar el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de un tema, hermano, que para muchos va a ser controversial. Muchos religiosos de hoy en día, ¿verdad?, van a decir, no, esas cosas no se predican, eso no está bien, eso no es correcto, todos tenemos un lugar, etcétera, etcétera. Va a haber muchos comentarios, ¿verdad? Pero lo que nos debe de interesar, amado hermano, es la relación que usted y yo tengamos con nuestro Dios. Amén. Lo que la gente diga y torne, ¿verdad?, eso va a ser diferente, porque toda la gente tiene sus propias opiniones, sus deseos, sus pensamientos, pero la opinión que verdaderamente cuenta y nos debe de importar es la opinión de nuestro Dios. Amén. Entonces el tema de hoy: ¿cómo ser libre de la religión dominguera? Y repito el tema: ¿cómo ser libre de la religión dominguera? ¿A qué me refiero con ser libre, hermano? Bueno, resulta, hermano, que así como en las drogas, así como en el alcohol, así como en el sexo, así como en muchas otras actividades carnales, ¿verdad?, la religión vana, la religión dominguera, vamos a llamarla así, me refiero a aquella religión que no cumple, hermanos, con los objetivos de la palabra de Dios, aquella religión que es sin fundamento, aquella religión que no tiene pies ni cabeza, que es algo nada más que se hace, hermano, con el propósito de alguna manera lavar las culpas, de alguna manera decir que estamos haciendo algo para sentirnos bien. Amén. Entonces eso se torna en una atadura, hermano. Se torna en una atadura de la cual es difícil salir. Hoy en día muchos, pero muchísimos cristianos estamos siendo despertados, hermano. Estamos siendo despertados a una realidad. ¿A qué me refiero con ser despertados? Bueno, me refiero, hermano, a ver las cosas desde el punto de vista de Dios. No desde el punto de vista de los ministros o de los predicadores o de los pastores, sino del punto de vista de Dios. Entonces, ¿a qué me refiero exactamente, hermano, con la religión dominguera? Bueno, si va usted allá conmigo, hermano, al libro de la carta de Santiago, allá un poquito antes de Primera de Pedro, vamos a encontrar, hermano, Santiago, permítame un segundo. Santiago capítulo 1, versículos 26 y 27. Y dice así la palabra de Dios, hermano. Voy a leer y le voy a pedir de todo mi corazón que preste atención a esta palabra. Dice así la palabra de Dios: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula. Fíjese lo que dice el versículo 27, hermano. Es muy importante. La religión pura y sin mácula. Quiere decir, hermano, que hay otras religiones, incluyendo las así llamadas cristianas, muchas religiones
Hermano, si yo me voy por el mundo preguntando quién es cristiano, va a haber millones que me van a contestar que son cristianos. Si yo paso por la calle y le pregunto a una persona que anda tomando cerveza o algo así, que si cree en Dios, que si es cristiano, van a decir que sí, hermano. Van a decir que sí. Pero mire, eso no nos puede llevar a poner un ticket o a poner una etiqueta, en esa persona y decir, sí es cristiano. La Biblia dice que por sus frutos los vamos a conocer. Aquí en el versículo 27 dice, la religión pura y sin mácula. Quiere decir que hay muchas, hermano, que no son puras y que tienen mácula, o sea, que están manchadas, que son religiones vanas. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Si usted no cumple con el versículo 27 de Santiago, hermano, déjeme decirle que usted está en una religión, no importa si tiene el título de evangélica, de cristiana, de carismática, de católica, el título que usted quiera ponerle. Si no cumple estos requisitos, entonces es vana. Y los requisitos son: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Cómo la ve? Esa religión es la religión pura y sin mácula delante de Dios. Es la religión que agrada a Dios. Es la religión auténtica. No es, hermano, el estar en un lugar domingo tras domingo escuchando un sermón, mientras que nuestro pensamiento está en otro lado, mientras que durante la semana tenemos otras actitudes, mientras que durante la semana nos olvidamos de que somos cristianos, mientras que el resto del tiempo, hermano, estamos haciendo otras cosas diferentes a lo que Dios quiere que hagamos. Aquí la palabra de Dios dice, hermano, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Fíjese nada más, cuando yo me puse a checar, hermano, según la etimología griega y el significado de las palabras, en la palabra huérfanos, hermano, encuentro que en inglés, bueno, traducido al inglés desde el griego, significa fatherless, que es sin padre, en español, sin padre. Nosotros como cristianos, hermano, como hijos de Dios, hemos sido por su gracia y misericordia alcanzados y Dios nos ha dado la potestad de ser hechos sus hijos. Entonces, todos aquellos que no son sus hijos, hermano, nosotros tenemos un Padre que es Dios. Si verdaderamente, hermano, queremos hacer su voluntad, si verdaderamente, hermano, le queremos servir. Pero muchos otros, hermano, están, como dice en inglés, fatherless. Están sin padre, no tienen padre. Entonces aquí la palabra huérfano, hermano, no se refiere solamente a aquellos niños que no tienen papá, ¿verdad? Sí puede referirse a eso, pero es muy amplio el significado, hermano. Es muy amplio. Por eso la Biblia dice, y en nuestro Señor Jesucristo hablando, decía, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Escudriñar significa más que leer, hermano. Irte a los originales, irte al significado etimológico de las palabras para poder entender qué era lo que quería decir el autor. Entonces, en este caso, los huérfanos, hermano, los que están sin padre, son todas aquellas personas del mundo que no tienen a Dios. ¿Se fijan? ¿Se fija cómo cambia totalmente el concepto de lo que es huérfano, hermano? Y no solamente dice visitarlos a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. O sea, cuando usted y yo veamos, hermano, que hay una persona que es mundana, o sea, que no tiene a Dios, no tiene Padre, no tiene a Dios, bueno, nosotros le podemos visitar. ¿Sabe? Le podemos visitar. Dice, y guardarse sin mancha del mundo. Del mundo. No porque le visitemos, hermano, quiere decir que vamos a participar en lo que ellos hagan y todo eso. No, vamos a visitarlos en sus tribulaciones. Vamos a tratar de ayudar, a tratar de presentarles a un padre, a alguien que puede llegar a ser padre de ellos.
Amén. Entonces es muy importante reconocer esto, hermano. Pero existe ahorita una tremenda hipocresía en muchas iglesias, o así llamadas iglesias, en donde se les prohíbe hablar con gente del mundo, con gente mundana. Bueno, si nos vamos a la palabra de Dios, hermano, ahí vamos a encontrar que no nos podemos salir del mundo. El apóstol Pablo decía, por inspiración del Espíritu Santo, porque el apóstol Pablo escribió por inspiración del Espíritu Santo en 1 Corintios 5:9, decía, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Ahora decía, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, sino, dice, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Estamos en este mundo, hermano. Estamos expuestos a trabajar, a estudiar, a convivir con personas que no son cristianas, que son personas del mundo. No nos podemos separar, no nos podemos salir. Dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro. Y no estoy hablando de la vida pasada de nosotros, hermano. Estoy hablando de la vida actual, de la vida de ahorita. No de gente que Dios ha lavado con su sangre preciosa, que en el pasado fue de esto y de mucho más. Dice aquí, mas os escribo que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, o sea, actualmente se llama hermano, fuere fornicario o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Fíjese nada más, hermano, tenemos un gran desafío los que estamos siendo despertados, es llevar esta palabra, hermano, y que sea escuchada. Y que sea escuchada no porque nosotros la estemos predicando, sino porque Dios mismo quiere hablar a los corazones, hermano. Fíjese nada más en qué situación nos ponemos, hermano, a nosotros mismos. En qué lazo del diablo nos ponemos los así llamados cristianos. Por una parte, pues no nos podemos juntar con entre comillas, ¿verdad? Con gente del mundo, porque pues si nos miran con gente del mundo, pues pueden decir que también nosotros somos mundanos, que ya caímos en la mundanalidad, que ya dejamos a Dios, etcétera, etcétera. Pero no es así, hermano, porque si aquí vemos la carta de Pablo, dice que no podemos simplemente salirnos de este mundo. No podemos salirnos de este mundo. Sin embargo, hermano, no solamente muchos religiosos prohíben, hermano, o nada más es su secta, nada más es su grupito, no quieren hacer migas con nadie, de los vecinos, de los demás. ¿Por qué? Porque tiene que ser lo que ellos dicen nada más. Pero caen en la hipocresía, hermano. Fíjese lo que dice aquí. Fíjese la contradicción tan grande. El versículo 8 dice, más bien, 11, dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuera fornicario o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Tenemos la costumbre, hermano, de que a todos los que llegan a la y así llamada iglesia, al templo, y que repiten una oración, o nomás porque fueron a visitar, ya le llamamos hermano. Cuando nosotros no sabemos y no conocemos a esa persona. Y muchas veces, aún conociendo a esa persona, hermano, y aún sabiendo las mañas de esas personas, porque hay personas que no quiero decir que todos, hermano, pero usted lo sabe y yo lo sé. Hay personas, y lo sabe el mundo también, y por supuesto que Dios también. Hay personas dentro del ministerio, ¿sí? Dentro de los predicadores y dentro de los pastores, que sustraen dinero para ellos mismos. ¿No es eso ser ladrón? Hay personas dentro del ministerio, hermano, dentro del pastorado, que se van con una hermanita, otra hermanita por ahí y cometen adulterio. ¿No es eso ser adúltero? Pero como son de ahí de la iglesia, decimos, no, pero nosotros no somos quien para juzgar a tal persona. ¿Ve la contradicción en que caemos, hermano? Por una parte, no nos juntamos con el mundo porque nos van a pegar lo mundano, vamos a hacer cosas que no debemos, etcétera, etcétera, ¿verdad?
Porque ese es tenemos un temor, hermano, al que dirán. Pero en lugar de tener temor al que dirán, debemos de tener temor a Dios, temor de Dios. Pero por otra parte, estamos siendo partícipes, hermano, y juntándonos con personas que la palabra dice que no nos juntemos. Muchas veces, hermano, a ojos abiertos nos están robando. A ojos abiertos sabemos una y otra cosa que está pasando, pero sin embargo, hermano, ahí no decimos nada, ahí decimos, no, pues yo nomás voy, yo sigo a Dios y Dios es el que se va a encargar. No se trata de no juzgar, hermano, no se trata de que vamos a condenar gente. El único que condena gente es nuestro Señor. El único que salva también es nuestro Señor. Se trata, hermano, de que no obedecemos el mandamiento por obedecer, hermano, a lo que dice el hombre. Por obedecer. Entonces, ¿cómo vamos a ser libres de la religión dominguera? Esa religión vana, hermano. Esa religión que enseña, ¿verdad? Que simplemente congrégate, que simplemente ven a la iglesia. En lugar de ven a Cristo, porque la iglesia somos nosotros, hermano. ¿Sí? El Señor mora en su pueblo. ¿Quién es su pueblo, hermano? Los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo. El Señor no mora en 4 paredes, hermano. Dice la palabra que Él no habita en templos hechos por manos de hombres. ¿Sí? Ahora, otra cosa, hermano, que debemos de reconocer para ser libres de la religión dominguera es darnos cuenta, hermano. Primeramente, reconocer que sin Cristo, hermano, nuestra vida está perdida. Está perdida. No importa si vas todos los domingos y te congregas y cantas y vendes tamales o participas en alguna actividad o cantas en el grupo. Si tú no has nacido de nuevo, hermano, y vamos a Juan 3, y vaya que ahí nuestro Señor estaba hablando con un hombre que era muy religioso, hermano. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1, dice, había un hombre de los fariseos. Los fariseos, recuerden que era una religión. Eran gente, hermano, que estudiaban las escrituras. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. O sea, no solamente era cualquiera, hermano, era un principal, era un maestro. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo. Aquí dice, ¿quién le estaba diciendo? Al religioso. De cierto te digo, el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esta vida nueva es una vida espiritual, hermano. Es una vida, hermano, en la que constantemente los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, constantemente estamos siendo atacados por el enemigo, pero constantemente estamos venciendo, constantemente estamos cubriéndonos con el poder de Dios, porque solamente su Espíritu nos puede hacer más que vencedores, hermano. Solamente su Espíritu nos puede guiar a toda verdad. Amén. Entonces es muy importante, hermano, que nosotros reconozcamos que sin Cristo, o que tú reconozcas y yo reconozca que sin Cristo nuestra vida está perdida, hermano. Ese es el primer paso para salir de la religión dominguera, de aquella religión vana, hermano. Aquella religión que está llena de mandamientos de hombres, ¿sí? Oí el otro día, porque por ahí tengo un conocido que hace cultos ahí en un lugar, y oía el otro día que les decía, alguien les decía a la gente, manipulando las cosas, ¿verdad? Le decía a la gente, cierre sus ojos, todo el mundo cierre sus ojos, no quiero ver a nadie con los ojos abiertos. Y si alguien abre los ojos, ahí está la puerta, se puede ir. ¿No es esa una manipulación, hermano? Lo es. Cuando la Biblia habla de oración, en ningún momento dice de los ojos, que cierren los ojos. Dice, entra con Dios y habla con Dios. La oración es hablar con Dios. Dice, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto.
Y cuando estás en comunión, en la hora de oración, si estás congregado con alguien, pues ora, pero ahí no dice, pues es que tienes que cerrar los ojos, o tienes que abrir los ojos. Tu mente, muchas veces usan esta cosa, hermano, diciendo que porque las distracciones, que porque miras cosas. Dígame usted, si están cerrados los ojos, ¿no vienen distracciones, hermano? Las vienen. Vienen pensamientos, vienen ideas, ¿Por qué? Porque todas vienen a tu mente, hermano, imágenes, aunque tengas los ojos cerrados. Con ojos cerrados o con ojos abiertos tú puedes orar. ¿Ve cómo eso es una manipulación? Lo es una manipulación, son mandamientos de hombres. Mandamientos de hombres. Los oí cantar un canto también que decía, que con mi espíritu te canto y aún mi carne te desea. Bueno, pues la Biblia dice en Gálatas 5:17 que la carne se opone al espíritu, hermano. Entonces, ¿cómo es posible que no tengan el discernimiento de decir, no están cantando por cantar, hermano? No tienen el discernimiento para saber ni lo que están cantando. Porque el cantar, hermano, estás haciendo una expresión, estás expresando algo. En este caso están expresando una mentira porque la carne se opone al espíritu. La carne nunca quiere nada con el espíritu, hermano. Para nada. No hay discernimiento. Entonces, es muy importante el primer paso, reconocer que sin Cristo, hermano, y sin cumplir con el mandamiento de Él, estamos perdidos, hermano. Sin Él no somos nada. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Ahora, es necesario, si vamos a ser religiosos, hermano, por eso decía la palabra al principio, si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, la religión de tal es vana. Entonces, el ser religiosos, hermano, o la religión aprobada, vamos a decirlo así, delante de Dios, lo dice ahí en Santiago: visitar a los huérfanos y a las viudas y guardarse sin mancha del mundo. ¿Cuáles son los huérfanos, hermano? No solamente se limita a aquellos niños o a aquellos muchachos que no tienen padre o madre, sino son todos aquellos que no tienen padre, el padre espiritual. Acuérdense que las cosas hay que verlas, hermano, en el sentido espiritual, no solamente en el sentido físico. Entonces, en el sentido espiritual, todos los que no están, todos los que andan perdidos, hermano, no tienen padre. Entonces, cuando están en tribulación, tú como cristiano, yo como cristiano, tenemos que ser luz para esas personas y tenemos que ir, hermano, a ministrarles la palabra de Dios. Y ahorita vamos a ver lo que es ministrar, porque mucha gente no sabe lo que es ministrar. Pero la palabra de Dios habla de ministrar. ¿Qué es ministrar, hermano? Si oye la palabra muy exagerada o a lo mejor muy bonita, ¿verdad? Pero ministrar no es otra cosa más que servir, servicio. El servicio, servidor, un ministro es un servidor. En algo otras, según la Real Academia Española, ¿verdad? Ministrar es servir, o ejercer un oficio es también dar. Es dar algo. ¿Qué vamos a dar los cristianos, hermano? A los que no son cristianos. ¿Qué debemos de dar? Dice la Biblia, dice la palabra de Dios, la Escritura: vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra, del mundo. O sea, ir a los del mundo. No, yo nomás me junto con mi grupito, yo de mi grupito no salgo. Sí, porque ¿sabe qué? Esa es la zona de confort. Ese es donde el diablo ahí está manteniéndote ahí en tu zona de confort. Ahí estás en el aire acondicionado, estás oyendo el sermón y sales y dices: hombre, me gocé, estuvo bien bonito el sermón y la palabra me tocó, pero no hay cambio, hermano. Porque el cambio lo da el Espíritu Santo. Y tampoco lo dan los versículos de la Biblia, hermano. Lo da el Espíritu Santo. Acuérdense que al principio, cuando la iglesia empezó, hermano, en los primeros años de iglesia, mucha gente no leía. Es más, no había Biblia. Entonces, ¿cómo se guiaban ellos por la palabra de Dios? El Espíritu Santo os guiaba, como siempre os ha guiado y nos ha guiado a toda verdad, hermano. Porque dice: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Ve? No solamente es, hermano, tener una Biblia y aprender los versículos y repetirlos como perico. Se trata de poner las cosas por obra. De poner esta palabra, hermano, por obra. No importa lo que diga los que sean. No importa, hermano. Estamos en contra de la corriente. Entonces, la primera cosa para salir de la religión dominguera es
reconocer que sin Cristo nuestra vida está perdida. O sea, necesitamos nacer de nuevo, primera cosa. Segunda cosa, cumplir realmente la religión verdadera, la religión sin mácula, que incluye también no solamente visitar a los huérfanos y a las viudas, sino también guardarse sin mancha del mundo, hermano. Procurar siempre, no solamente, yo lo veo esto, hermano, como un actuar, como una, lo veo, hermano, como jugar a ser buenas gentes los domingos, ¿sí? O sea, toda la semana soy como un diablo, pero el domingo me pongo mi traje, mi corbata, mi esposa se pone su vestido bien largo, nos vamos a la iglesia y saludamos a todo el mundo. Dios le bendiga, hermano. ¿Cómo ha estado, mi hermano? Dios le bendiga, bendiciones, Pastor God. Eso, hermano, es actuado. Eso simplemente es estar jugando a ser religioso. Es vano, porque Dios conoce las intenciones y los pensamientos de tu corazón. Toda la semana no fuiste. Eso, nada más el domingo. Ay, ya cumplí. De veras, hermano. Esa es una artimaña del enemigo. El enemigo está usando la religión, hermano, para que te sientas cómodo. Pero yo te estoy trayendo la palabra que dice cuál es la religión verdadera. Si no estás en esa religión verdadera, si no estás practicando esta religión verdadera, tu religión es falsa. Es falsa, hermano. Y tienes que salir de ahí. Porque de nada te va a servir asistir los domingos, vender tamales, sudar con el sudor de tu frente para las actividades, para hacer el templo más bonito y bla, bla, bla. Si tu vida, hermano, no está conectada a la voluntad de Dios, si no estamos haciendo las cosas que Dios quiere que hagamos. Entonces, ¿cómo ser libres de la religión dominguera? Tercera cosa, como decía un hermano, ¿verdad? Que hay personas que separan lo secular y lo espiritual. No, es que yo en lo secular estoy bien, en lo espiritual estoy así, así. Cuando todo es espiritual, hermano, todas las cosas de nuestra vida deben ser espirituales. No solamente es los domingos a tal hora, es 24 horas al día debemos de ser personas espirituales y debemos de orar sin cesar. Sin cesar quiere decir siempre mantener nuestra mente, nuestro espíritu en oración, hermano, para poder así vencer y para poder así estar en comunión con el Señor, porque tenemos ataque, tenemos lucha, hermano. El diablo nos pone tropiezo, nos trae pensamientos, esto y lo otro. Tenemos que luchar contra eso. Estamos luchando contra la corriente de este mundo, contra las huestes espirituales de maldad, hermano. Así lo dice la palabra. Entonces, hermano, otra de las cosas que tenemos que hacer, hermano, después de haber nacido, después de haber estar practicando la religión, ¿verdad? Es despertar. Amén. Despertar. Hay una situación, ¿verdad?, que se da mucho, que los psicólogos y los sociólogos y los neurólogos le llaman la parálisis del sueño, ¿verdad? Donde las personas dentro de que están dormidas no pueden despertarse y están así como que quieren despertarse pero no pueden despertarse, y luego si alguien los despierta dice: ay, gracias, qué bueno que me despertaste porque estaba teniendo un sueño terrible y no me podía despertar, pero ya me despertaste. Bueno, en el sentido espiritual, hermano, esto es más o menos igual. La gente, hermano, allá, mire, vamos a ir a Efesios 5:14. Efesios 5:14, hermano. Dice así la palabra. Desde el 13 voy a leer. Desde el 11 dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Fíjense nada más. Las cosas son hechas evidentes por la luz. ¿Qué dice la palabra de Dios? Nosotros somos la luz del mundo. Nosotros tenemos que poner la evidencia. Aquí está la evidencia, hermano. Esta es la evidencia, su palabra bien comprendida, su palabra bien compaginada, bien trenzada, hermano, para poder entender, para poder llevar un mensaje completo. No solamente lo que te digan, hermano, tú tienes la obligación de escudriñar
la Escritura, como los hermanos de Berea, hermano, que estudiaban y escudriñaban la Escritura para ver si las cosas eran así. No solamente podemos dejarnos guiar por lo que nos dicen, hermano, porque aún aquel que se dice tu pastor puede estar equivocado, y muchos lo están, hermano. Y hablando del pastor, recordemos que tenemos un pastor y se llama Jesucristo. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. Y nada me faltará. Los demás pastores, los que han sido puestos por el Señor, son para guiar, son para apacentar la grey, ¿verdad? Pero están cumpliendo un servicio, hermano. No están como en una jerarquía arriba de ti. No, es que yo soy tu pastor, tú me tienes que obedecer en todo, tú tienes que hacer lo que yo digo. No es así. Ellos y usted son parte del cuerpo de Cristo, igual que yo y todos los demás. Somos miembros cada uno en particular, hermano. En particular. ¿Sí? Entonces, debemos de también, hermano, de escudriñar, como les decía, la Escritura, o sea, que es más que leer, irnos, hermano, si es posible, a los textos espirituales, o sea, a los textos originales en griego, buscar, tratar de encontrar una Biblia o en la computadora, buscar, hermano, escarbarle más, buscar pasajes paralelos para entender más la palabra, hermano. Porque de otra manera, hermano, nada más estamos cayendo en una religión vana donde nada más vamos, se nos da cualquier cosita ahí que a veces ni la entendemos y pura emoción, miles de cosas emocionantes, y eso nos llena, hermano, nos llena la emoción, no nos llena de su espíritu el Señor ahí, nos llena de la emoción. Y una de las cosas, hermano, que debemos de entender es precisamente lo de el asunto de la presencia del Señor. ¿Sí? Para poder, hermano, ser libre de la religión dominguera, tenemos que aprender de que la presencia del Señor va conmigo. Dice la palabra del Señor, hermano, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y dice también, hermano, el Espíritu os guiará a toda verdad. Eso de que yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo está en Mateo 28:20. Léalo, hermano. Juan 16:13 dice que el Espíritu os guiará a toda la verdad. A toda, hermano. El Espíritu de Dios os guía a toda la verdad. Pero es necesario, hermano, despertarse. Es necesario despertarte. Dice la palabra, hermano, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. ¿Sí? Versículo 14 de Efesios 5. Dice, por lo cual dice... Leíamos el 13 hace un rato, donde dice, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, que somos nosotros, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. O sea, es importante, hermano, que trates de despertarte, que te despiertes, que tú le pidas a Dios que te ayude y que juntos le pidamos a Dios que nos ayude a despertarnos más y más a esta realidad, hermano. A despertarnos a lo que está pasando. Date cuenta, hermano, que todo el sistema religioso es parte de este sistema mundano. Toda la religión vana y todo eso es pura vanidad, hermano. Eso no es nada espiritual. Eso es nada más, hermano, es para mantenerte en un estado comprometido, pero con el hombre, en un estado ocupado, ¿verdad? Para que digas que ya te sientes bien y que ya cumpliste, pero no has cumplido con nadie absolutamente nada, porque para poder cumplir con Dios, hermano, tenemos que cumplir con su palabra por medio de su Espíritu. No por medio de voz de hombre, sino por medio de voz de Dios. Muchas personas, hermano, le digo, para poder despertar, hermano, tienes que darte cuenta que su presencia habita en nosotros, según su palabra. No es como que llegaste a las instalaciones de tu congregación y empezaron a tocar los instrumentos y un canto que te gusta bastante y digas, ¡ay, bajó la gloria de Dios! No, hermano, eso no es así.
Si tú lees los Hechos de los Apóstoles y todas esas cosas, hermano, todos esos escritos que están ahí, en las cartas y todo eso, tú no vas a encontrar nada de eso, hermano. De que empezaron a tocar música y empezaron así, empezaron a decir que cayó la gloria de Dios. El Espíritu Santo era lo que los guiaba, hermano, a toda verdad. Y los convencía. No era Pablo, hermano, no era Santiago, no era Pedro el que los convencía, como ahora muchos pastores o pseudopastores tratan de imponerse sobre la gente y decir, no, así son las cosas, y para allá y para acá, y tú tienes que cambiar por esto, pero ni él cambia y quiere que tú cambies. Aquí el que hace la obra es el Espíritu Santo, hermano. El que da convicción de pecado es el Espíritu Santo. El que te ayuda a cambiar tus malos hábitos. El que te ayuda a despertarte. El que te ayuda a nacer a esta nueva vida es por medio del Espíritu Santo, hermano. No hay otra manera. Y esto no es de emociones, hermano. Esto no es de que cayó su presencia porque oímos un canto. Hágame usted el favor. Entonces quiere decir que la presencia de Dios se tiene que limitar a los cantos que toquen en tu congregación. ¿Qué quiere decir, hermano, que la gloria de Dios no cae si no tocan bien bonito el piano y una música de fondo así? ¿Querrá decir eso la Escritura, hermano? Para nada, hermano. La presencia de Dios va contigo, hermano. La presencia de Dios va conmigo. Esa es una verdad, hermano. Esa es una verdad que está aquí escrita en la palabra, hermano. Y no solamente en una escritura, sino en muchas escrituras, hermano. Es una verdad, es una promesa de Dios, hermano. Y Dios lo que promete, lo cumple, hermano. Amén. Entonces, tenemos que darnos cuenta de todo eso, ¿sí? Isaías 41:10, desde Isaías decía, no temas que yo estoy contigo, no desmayes que yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre. ¿Qué quiere decir la palabra siempre, hermano? ¿Significa nada más en el pasado, en el presente o en el futuro? Significa siempre, 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 ¿sí? Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, una de las partes, hermano, de que puedas reconocer que estás despertando es reconocer que las emociones no tienen nada que ver con el espíritu. El que te emocionaste y cantaron un canto bien bonito y dijiste cayó la gloria de Dios, eso, mira, te quieren hacer un lavado de cerebro. Pero el único que hace lavado de cerebro y de corazón y de todo es el Espíritu Santo, hermano. Nada más. Es Dios mismo. Así es que no te dejes manipular, no te dejes engañar, hermano. Tienes que ser libre de la religión dominguera, una religión falsa, una religión de apariencias, hermano. Una religión, hermano, que deja de servir, de ser luz para el mundo como Dios nos mandó, para venir a ser esclavos, hermano, de hombres perversos, esclavos del dinero, hermano, esclavos de las tradiciones, hermano, esclavos de manipulaciones, hermano, ¿sí? ¿Qué son las manipulaciones? ¿Qué es eso de que cierra tus ojos y no, la puerta está muy grande? Es una manipulación, hermano, por favor. Dios no obra de esa manera, hermano. Esto no es de a fuerzas. Eso no es de a fuerzas. Y toda brujería es manipulación, hermano. Entonces ahí está entrando todo eso, ¿sí? Acuérdense, la brujería es manipulación. Toda la manipulación que hay no es de Dios, porque lo de Dios, hermano, Él te lo revela cuando tú le buscas. Por eso es importante buscarle de todo nuestro corazón, no religiosamente, hermano, no porque voy al templo, ¿sí? Muchos nos llamamos evangélicos y que ya salimos de lo tradicional, pero pues seguimos en lo tradicional, nomás cambiamos de templo, pero seguimos igual, hermano. Seguimos igual, porque no dejamos ser despertados por Dios, no dejamos ser guiados por Dios, sino nos estamos guiando como títeres del diablo. Nos estamos guiando por el hombre.
Estamos haciendo lo que el hombre dice. Y levanten sus manos. Y todo el mundo a levantar las manos. Y baje la mano. Y todo el mundo a bajar la mano. Aquí la Biblia dice, hermano, si alguno trae Primera de Corintios, vamos a leerla, Primera de Corintios 14, 26. Todos somos miembros los unos de los otros, hermano. Aquí no hay tal caso de que uno es más que otro. Y eso son mentiras, hermano. Primera de Corintios 14, 26. Dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo. Cada uno de vosotros. No dice nada más los de la música. O nada más los... No, dice, cada uno de nosotros tiene salmo. Tiene doctrina, cada uno. No dice que nomás el pastor. Dice, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Ahí está hablando de los dones del Espíritu Santo. Dice, hágase todo para edificación. ¿Edificación de qué? ¿De levantar otro cuarto en el templo? No, edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que somos usted y somos todos los que hemos sido lavados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, hermano. O sea, todos estamos llamados a hacer eso, hermano. ¿Sí? Ahora, otra cosa que tenemos que hacer para salir, para ser libre de las garras de la religión dominguera, hermano, es ser valientes. Esto no es para cobardes, hermano. Recuerde que dice la palabra, ¿verdad?, que el mundo nos aborrecerá. Vamos a leer ahí Juan 15, 18. Como le digo, las congregaciones ahorita están tan cómodas, hermano, haciendo la voluntad del hombre, no la voluntad de Dios, practicando una religión falsa, ¿sí? Juan 15, 18 dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Eso no te debe de extrañar, hermano. Ay, es que ya no me quieren hablar los hermanos, porque, ay, es que te sientes triste porque ya te hicieron un hermano, nos van a aborrecer, no nos van a querer, pero para nada. Pero Cristo te ama. Cristo nos ama, hermano, con amor eterno te ha amado, dice el Señor. Entonces nosotros somos, hermanos, sus hijos. Nosotros somos la luz, que esa luz tiene que ser llevada a las tinieblas y tiene que alumbrar en las tinieblas, hermano. ¿Sí? Entonces, recordemos que lo que dice el Señor, por sus frutos los conoceréis. Entonces, tú y yo tenemos que analizarnos, hermano, y ver nuestros frutos. Si realmente son frutos del Espíritu Santo o si realmente son simplemente frutos de nuestra propia concupiscencia, frutos de nuestro ego, frutos de lo que me están pidiendo que haga otro y no Dios, hermano. Entonces es muy importante, hermano, no llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Amén. No es tratar de jugar a ser buenos, hermano, el ir es bueno congregarse. Yo no digo que no te congregues cuando te estás congregando en un lugar donde se busca la presencia de Dios, donde se adora a Dios, donde se escudriña la palabra, no se lee, se escudriña, donde todos son participantes, donde todos son iguales, donde no hay diferencia. Es bueno, hermano, no digo que sea malo, es bueno, pero tenemos que seguir el orden establecido por Dios. Amén. Entonces, mi hermano, recordemos que no podemos jugar a ser buenos, hermano, porque ni el Señor Jesucristo se jactó de ser bueno. Había un hombre allá que le gritó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Algo así. El Señor le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Dijo, ninguno es bueno. Ninguno es bueno, solo Dios. No se jactó cuando Él es Dios, hermano. Entonces, no somos buenos, hermano, precisamente porque somos malos,
porque somos pecadores, porque estamos batallando. Por eso necesitamos, hermano, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida cada minuto, cada segundo de nuestra vida, hermano. Precisamente por eso, porque solo no la hacemos, no damos el kilo, hermano. Necesitamos la presencia de Dios. ¿Cuál es el propósito, hermano, de estar en un lugar si no cambiamos, si no hay ningún cambio? Todo sigue igual. Amén. Pero como les digo, uno de los puntos que puse aquí de cómo salir de eso es ser valientes, hermano. Apocalipsis 21:8 dice, lo voy a leer, dice la palabra, hermano, en Apocalipsis 21:8. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí están incluidos los cobardes, hermano. Entonces Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, hermano, un espíritu de timidez, sino de poder. Las cosas se hacen por su poder, hermano, no porque nosotros seamos alguien. Por favor, si lo necio del mundo escogió Dios, hermano, lo menospreciado escogió Dios. No te sientas menos, hermano. Tú eres ministro. ¿Sí? Vamos a leer Efesios 2. Efesios 2, del 2 al 3, dice, desde el 1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Por eso es necesario nacer, hermano, porque cuando estabas muertos, Él os dio vida. Cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces vemos aquí, hermano, dice, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Todos nosotros éramos eso, hermano, por la pura gracia, por la pura misericordia de Dios, hermano. No porque estudié en el instituto, no porque mi papá es pastor, no porque estaba en una iglesia bien bonita, bien grande, de muchos miembros, no porque ya me hice miembro de esa iglesia, que por cierto ni es bíblico eso de hacerte miembro. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo una vez que tú has sido lavado con la sangre de Cristo y que tú le has reconocido como Señor y Salvador. Esas son cosas, teorías de hombres, hermano. Son mandamientos de hombres, hermano. Eso de que hazte miembro de la iglesia, esas son cosas de hombres. Eso no es de Dios, para nada. Amén. Entonces tenemos que ser valientes, hermano. Tenemos que ver aquí que en Efesios, hermano, nos habla de los que estábamos muertos. Aquellos que éramos nosotros mismos, que en otro tiempo, hermano, vivíamos haciendo y siguiendo la corriente de este mundo. Ya no estamos en esa situación. Si es que en verdad hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Si vienen luchas, si hay pecado que estamos luchando, que estamos echando para afuera, porque tenemos que ser limpios. Tenemos que procurar, hermano, limpiarnos de toda contaminación día con día, hermano. Amén. En 2 de Corintios 3:6, ahí nos habla de que todos somos ministros, hermano. Ministros en el sentido de siervos. 1 de Corintios 3:6 dice, desde el 3 dice, el título dice ministros del nuevo pacto. Ya vimos lo que es ministrar, hermano, servir. Dice, 2 de Corintios 3:6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. O sea, somos ministros, hermano, somos servidores de un nuevo pacto según su espíritu, hermano. No es según la letra, no es según cuántos institutos tengas o cuántos libros hayas leído. Se trata, hermano, de que eres ministro espiritual, eres un servidor espiritual, hermano, y hemos sido llamados a hacer eso.
Entonces, aquí dice, todos somos ministros, o sea, siervos. Y ministros, dice, de un nuevo pacto. Ese pacto, hermano, en el cual la misma sangre de Cristo fue derramada, hermano, para poder, hermano, para que pudiera haber un nuevo testamento, hermano, una nueva y la única y la definitiva manera de llegar al Padre, que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra manera, hermano. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Amén. No es la religión. Al contrario, tienes que desechar, hermano, la religión dominguera vana. Si realmente te vas a reunir los domingos o cualquier día de la semana, hermano, si realmente nos vamos a reunir, reunámonos de acuerdo a la palabra, de acuerdo al Espíritu de Dios. Busquémosle a Él, hermano. No vayamos buscando la aprobación de todo mundo, hermano. No vayamos buscando, hermano, el consejo de los pastores, el consejo del hermano. Pues le voy a pedir opinión al hermano fulano, le voy a pedir opinión al hermano sutano. El Espíritu Santo es el que os guía a toda la verdad. No quiere decir que no puedas platicar, pero antes, hermano, de pedir consejo y de escuchar a quien estás escuchando, al primero que tienes que oír es a Dios. Tenemos que hablar con Dios, hermano. Tenemos que ser verdaderamente cristianos y tenemos que darnos cuenta si estamos participando o no de una religión pura y sin mácula, hermano. De otra manera, tenemos que ser libres de eso, porque eso nos va a atar las manos, hermano. Nos va a hacer, hermano, que no hagamos la voluntad de Dios, sino que hagamos la voluntad del hombre y que finalmente, hermano, con todas las actividades que hayamos hecho y todo el dinero que hayamos dado para la iglesia, nos vayamos a perder. ¿Por qué? Por no hacer la voluntad de Dios. Recuerde, la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. O sea, vamos a ir al mundo a visitar a los que no tienen padre, a los huérfanos, a los que no tienen padre espiritualmente hablando, y a las viudas, y vamos continuamente a guardarnos sin mancha del mundo para agradar a nuestro Dios, hermano. Así es que Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero, hermano, que tú leas estas escrituras. Espero que tú, si estás siendo despertado, hermano, lo procures más y más. Que más y más, hermano, escudriñes la palabra. Porque quiero que sepas, hermano, que no somos los únicos. Ahorita hay mucha gente, hermano, que está siendo despertada para vivir una vida con Dios. Para dejarnos de cosas, hermanos, dejarnos de apariencias. Es hora, hermano, de romper el velo, es hora de romper apariencias, es hora de romper cadenas, hermano, como decía Isaías, hermano, y lo voy a leer ya como último, ¿verdad? Isaías 58, cuando habla del verdadero ayuno, hermano, que no quiere decir que no sea de comida. Pero fíjese lo que dice aquí: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen: ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. ¿Ve? Ahí el ayuno, hermano, era un ayuno nada más para ellos, nomás para buscar su gusto, no para ser agradables a Dios. Entonces buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día se aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, dejar ir libres a los quebrantados, soltar las cargas de opresión, y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo.
¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Son los hechos, hermano. Los hechos. Es un ayuno con hechos. Y así nuestra vida cristiana, nuestra vida religiosa debe de ser con hechos, hermano. Con hechos. Recuerde que somos luz. Somos llamados a ser luz. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda que vamos a continuar, hermano, con todo este tipo de estudios. Espero que nos sigas compartiendo con tus conocidos, con tu familia. Todo lo hacemos, hermano, con todo nuestro corazón, sin ningún afán, hermano, de recibir nada más que agradar a Dios, hermano, y llevar la palabra donde tenga que ser llevada. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Por último, mis amados hermanos, recordarles que estamos en ecostvdesperanza.net. Ahí nos puede encontrar, hermano, puede visitar nuestros videos. Tenemos mucho material ahí para ver, para estudiar. Visítenos, hermano. Estamos también en el Facebook, en Ecos TV de Esperanza. Y asimismo en YouTube, en Ecos TV de Esperanza. Así que visítenos, hermano. Visiten nuestra página. Apóyenos con eso, hermano, para que la palabra de Dios sea llevada al mundo entero. Amén. Así es que Dios les bendiga y hasta la próxima.